grabación. Bien, muy buenas tardes, mi amada hermana Alejandra Valdivia, mi amado hermano Josué, con su esposa la hermana Carela, Loida, Mario. Damos gracias al Señor por la hermana Mary, que la tenemos de vuelta por acá. Dios bendiga a nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Pamelita Roa, nuestra amada hermana Patricia. Y esos son todos los que estamos conectados. Muy bien. Bendiciones, pues amada hermana Mary, qué alegría tenerla de vuelta con nosotros. Estamos felices y contentos, ¿no es cierto?, porque está de nuevo compartiendo los estudios bíblicos con nosotros. Amén, amén. Dios le bendiga grandemente. Estamos compartiendo, ¿no es cierto?, los estudios bíblicos, doctrinas bíblicas básicas. Doctrinas bíblicas básicas, ¿ya? Ya vimos el tema número 1, que era la salvación, tema número 2, la comunión con Dios, tema número 3, la obra de Dios, y tema número 4, la divinidad de Jesucristo. Todos esos temas ya los vimos. Si la hermana Mary, si gusta, después cuando termine el estudio, me puede enviar su correo electrónico y ahí se lo envío para que usted lo imprima, no hay problema. Amén. Amén. Entonces, hoy día estamos viendo el tema número 5, la encarnación de Dios en Jesucristo. La encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Es el tema número 5 que lo iniciamos el viernes pasado. Alcanzamos a ver como 1, 2, 3, 4, no sé si 4 o 5 citas bíblicas. Hoy día yo creo que las alcanzamos a terminar todas tranquilamente. ¿Ya? Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que en todo, ¿no es cierto?, sea nuestro amado Dios y Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, y el bendito Consolador, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo sean glorificados. Bendito Dios y Padre amado Celestial, santificado sea tu glorioso nombre. Te damos, Señor, la infinita gracia una vez más, Dios mío, por permitirnos estar en tu presencia. Danos la linda bendición, Señor, de poder compartir tu palabra bendita que es eterna, Dios mío, tu palabra bendita que nos instruye, que nos corrige, que nos enseña cada día. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer siempre fieles a ti de todo corazón, que a honrarte, Dios mío, con todo nuestro ser. Te pedimos que tu dulce Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ser enseñados por ti en esta tarde, en esta noche. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús, de todo mal, de todo peligro, cuida a nuestros seres queridos y ayúdanos y enséñanos a confiar y esperar en ti siempre. Perdona también nuestra falta, nuestros hierros que como humanos tenemos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de mis amados hermanos y hermanas que están en sintonía. Bendícelos junto a su familia. Y muchas gracias, Dios mío, por la bendición que nos das de poder estar conectados a través de la tecnología. Te bendecimos, Padre, con todos nuestros seres, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Ahí llegó nuestra amada hermana Gisela. Bendiciones, hermana Gisela. Amén. Bendiciones. Muy bien. Amén. Ahí está con Barbarita, con Luca ahí, que Dios les bendiga. Bien. El tema número 4 que vimos, ¿no es cierto?, de la divinidad de Jesucristo, ¿ya? Muy importante, porque nos habla directamente de que Jesucristo es Dios. Y el tema que estamos viendo ahora, el tema número 5, ¿no es cierto?, se refiere a la encarnación de Dios, ¿ya? Este va de la mano, ya, con el tema anterior. Primero vimos la divinidad de Jesucristo, y ahora estamos viendo, ¿no es cierto?, la encarnación de Dios en Jesucristo, su Hijo amado. Dios se hizo ser humano, pero ¿en qué persona? ¿En Moisés? No. ¿En Abraham? No. ¿En Noé tampoco? ¿En David? Tampoco. ¿En el profeta Isaías, Jeremías? ¿En Juan el Bautista? No, 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 no. Dios se hizo ser humano en la persona del Señor Jesucristo. ¿Ya? En nadie más. Vimos, ¿no es cierto?, Filipenses 2, del 5 al 8, que ahí nos habla, ¿no es cierto?, de que Jesucristo, ¿no es cierto?, se despojó de su gloria y tomó forma humana, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vimos en Hebreos, ¿no es cierto?, capítulo 1, versículos 2, 3, 5 y 8 también, ¿ya? Todo lo referente a que Jesucristo, ¿no es cierto?, se hizo ser humano, tomó forma humana. ¿Ya? También vimos Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 14, que, ¿se acuerdan que yo les dije el versículo 14, el más importante? Dice, así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Bueno, tiene su Biblia abierta, me imagino ahí, ¿ya? Porque estos versículos bíblicos, yo sé que usted los tiene ahí en la hojita, y yo les envié, pero también los puede ir subrayando en su Biblia. El verso 14 dice, así que, por cuanto los hijos, es decir, la raza humana, participaron de carne y sangre como seres humanos, él, ese él se refiere a Jesucristo, también participó de lo mismo. ¿Se fijan? Aquí tenemos una prueba contundente de que Jesucristo tomó forma humana, se hizo ser humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Ya? Entonces, ahí ese versículo, Hebreos 2, 14, hermana Sonia, Dios le bendiga, bienvenida. Hebreos 2, 14, nos habla, ¿no es cierto?, muy poderosamente, ¿no es cierto?, de que Jesucristo se hizo ser humano, Dios se hizo ser humano. Ya no era un ángel, ni era un ser humano cualquiera, no, era Dios que se hizo ser humano. Es muy, pero muy importante esta doctrina, lo que es la encarnación de Dios. Parecía la divinidad de Jesucristo, pero no igual. Esto va de la mano. Y luego, ¿no es cierto?, vimos Hebreos 4, del 14 al 16, hasta ahí quedamos, si no me equivoco. ¿O lo alcanzamos a ver? No, si lo alcanzamos a ver. Perdón, lo alcanzamos a ver. Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16. ¿Ya? Ahí, ¿no es cierto?, de Hebreos capítulo 14, del versículo 14 al 16, nos habla de que tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿ya? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo como ser humano nunca pecó, nunca falló en nada, ¿ya? Y ahí quedamos, pues. Entonces les voy a pedir ahora, a ver, vamos a ir viendo. Nuestra amada hermana Mary, que se reincorporó a los estudios Amén. bíblicos. Va a leer, Amén, ¿no es cierto?, dígame. Hebreos capítulo 7, del versículo 24 al 28. Hebreos Amén. 7, capítulo 7, del ¿ya? versículo 24 al 28. Mi amada hermana Alejandra, ¿está por ahí? Hermana Alejandra. Aquí. Hermana Alejandra. Anita, como dice la hermana Carela. Usted va a leer Hebreos capítulo 9, de los versículos 12 al 14 y 26. Ya. Hebreos capítulo 9, de los versículos 12 al 14 y 26. Mi amada hermana Gisela va a leer Hebreos 13, 8. Mi amado hermano Josué. Amado hermano Josué va a leer Hebreos 10, del versículo 6 al 7. Su hermano Josué va a leer Hebreos capítulo 10, del versículo 6 al 7. Mi amada hermana Carella va a leer Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 23. Hermana Carella va a leer Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 23. Nuestra amada hermana Miriam Pérez, desde Paine, va a leer Juan capítulo 13, versículo 3. Juan capítulo 13, versículo 3. Mi amada hermana Patricia Gómez, desde San José la Mariquina, va a leer Juan capítulo 16, del versículo 27, 28 y 30. Hermana Patricia va a leer Juan capítulo 16, versículos 27, 28 y 30. Mi amada hermana Pamelita Roa, ¿está por ahí? Hermana Pamelita, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Usted va a leer Juan capítulo 16, versículo 5. Juan 16. Juan capítulo 16, versículo 5. Mi amada hermana Sonia Zúñiga va a leer Juan capítulo 17, versículos 8, 11 y 24. Juan capítulo 17, versículos 8,
11 y 24, mi amada hermana Sonia. Y Loida, ¿no es cierto? Vamos a buscar Juan capítulo 19, versículo 7. Juan capítulo 19, versículo 7. Ya, lo vamos a repetir por si acaso. Mi amada hermana Mary va a leer Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 28. Mi amada hermana Alejandra va a leer Hebreos 9, capítulos 12, 14 y 26. Hebreos capítulo 9, versículos 12, 14 y 26. Mi amada hermana Gisela va a leer Hebreos 13, 8. Mi amado hermano Josué va a leer Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 7. Mi amada hermana Carella va a leer Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Mi amada hermana Miriam Pérez va a leer Juan capítulo 16, versículos 27, 28 y 30. Mi amada hermana Patricia. No, perdón, me equivoqué. La hermana Miriam va a leer Juan 13:3. Me equivoqué, disculpe, hermana Miriam. Juan 13:3, disculpe. Y nuestra amada hermana Patricia va a leer Juan 16, versículos 27, 28 y 30. Mi amada hermana Sonia va a leer Juan capítulo 16, versículo 5. Mi amada hermana Sonia, la nombré, ¿sí? Perdón, mi amada hermana Pamelita va a leer Juan 16:5. Mi amada hermana Pamela, Juan 16:5. La hermana Sonia, Juan capítulo 17, versículos 8, 11 y 24. Ahí sí. Y por último, Loida, ¿no es cierto? Va a leer Juan 19:7. Ya. Atento cuando yo les diga, por favor, para que lean sus versículos bíblicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que Dios se hizo ser humano. Esto es muy, muy importante. Es tan importante como la doctrina, ¿no es cierto?, de la divinidad de Jesucristo. Ya vimos la parte divina de que Jesucristo es Dios, con D mayúscula. ¿Se acuerdan los primeros 5 versículos que apuntan a la divinidad directa del Señor Jesucristo, que se nos dice ahí en la Biblia que Jesucristo es Dios? Y también, ¿no es cierto?, los otros versículos que nos hablan que se entiende la divinidad de Jesucristo del contexto. Y vimos, por ejemplo, la transfiguración, la preexistencia de Cristo, el verbo hecho carne, etcétera, etcétera. Entonces, ahora comenzamos a ver el tema número 5, que es la encarnación de Dios, que Dios se hizo ser humano. Ya vimos en el tema 4, ¿no es cierto?, que Jesucristo es Dios. Ahora, en el tema número 5, vamos a ver, ¿no es cierto?, por la Biblia, por la palabra de Dios, que Dios se hizo ser humano. ¿Pero en qué persona? En la persona de Jesucristo. No se hizo hombre, ¿no es cierto?, en la persona de Noé, de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob. No, no. ¿Ya? De David, de los profetas del Antiguo Testamento, de Juan el Bautista. No, no. Dios se hizo ser humano en la persona de Jesucristo. Muy bien, comenzamos. Mi amada hermana Mary, busque por favor Hebreos capítulo 7, del versículo 24 al 28. Amén, ya lo tengo. Léalo, ¿no? Amén. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a los débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo,
o sea, posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Muchas gracias, hermana querida. Ya, aquí, ¿no es cierto? El tema del capítulo 7, aquí el autor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no, que fue un sacerdote, ya que nadie ha sido, ¿no es cierto? Aborda el sacerdocio de Melquisedec. Ya, Melquisedec, ¿no es cierto? Lo vamos a conocer en la parte B de este estudio que dice ahí, la cristofanía, ¿ya? Una aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Entonces, aquí se nos está hablando de un gran sumo sacerdote, ¿ya? Un gran sumo sacerdote que tenemos a la diestra del Padre Celestial. A ver, en el sacerdocio levítico, ¿ya? De la tribu de Leví, no se olviden que Jacob tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos se llamó Leví. De esa tribu de Leví había una familia que Dios se reservó para los sacerdotes, que era la familia de Moisés, los descendientes de Moisés, y para sumo sacerdote de su hermano Aarón, ¿ya? Entonces, aquí se nos está hablando de que Jesucristo, con un sacerdocio diferente al levítico, ¿ya? Según la orden de Melquisedec, este caballero Melquisedec, ¿no es cierto? Le vuelvo a decir, es una cristofanía, una aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Entonces, ¿por qué? Porque este caballero Melquisedec no tiene principio de día ni fin de día, no tiene comienzo ni fin, es decir, es una cristofanía, una aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Y, ¿no es cierto?, cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, se le apareció este Melquisedec, ahí está el relato, después usted lo lee, ¿no es cierto?, en el capítulo 7, y, ¿no es cierto?, Abraham le dio los diezmos de todo y un montón de cosas, y Melquisedec bendijo a Abraham y todo lo demás, ¿ya? Entonces, ¿este Melquisedec quién es? Este no viene de la tribu de Leví. Entonces, es muy importante porque Jesucristo no es de la tribu de Leví, Jesucristo es de la tribu de Judá. Entonces, este gran sumo sacerdote era diferente en cuanto a la parte sanguínea, no venía de la tribu de Leví, no venía de la familia de Aarón, sino que venía de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿no es cierto?, es el león de la tribu de Judá. La descendencia del Señor Jesucristo es del linaje real, del rey David. Y David, ¿no es cierto?, era de la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob, Judá, que significa alabanza. Entonces, este caballero aquí, ¿no es cierto?, se nos está diciendo que tenemos un gran sumo sacerdote, ¿ya?, que puede salvarnos perpetuamente, pero que no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico tiene que ver con Israel. En cambio, para nosotros, Jesucristo es no tan solo es nuestro amado Rey y Salvador personal, sino también un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿ya?, con su sangre bendita, pura, sin mancha y sin pecado, expió el santuario celestial y gracias a él, hoy día, ¿no es cierto?, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Eso lo vimos, ¿se acuerda? En Hebreos 4:16, cuando dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, Jesucristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado, ¿ya? Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, ¿ya? Aquí se nos habla de que Él puede también salvar, no solamente Él, este gran sumo sacerdote, ¿ya? De acuerdo al orden de Melquisedec, no de acuerdo al sacerdocio levítico, este hombre es Jesucristo, ¿no es cierto?, que tomó forma humana, por lo cual, dice verso 25, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque según la ley, ¿no es cierto?, dice, los sacerdotes humanos tenían que pedir perdón primero a Dios por sus pecados, ¿no es cierto?, y después por los pecados del pueblo. Pero este no. Este hizo una vez, lo hizo una sola vez y para siempre. ¿Ya? Lo hizo una sola vez y para siempre. Verso 27 dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, se nos está hablando también de que Jesucristo se hizo ser humano. Y este ser humano, ¿no es cierto?, por su muerte y su resurrección, ya fue glorificado arriba. Verso 24 dice, Hebreos 7:24 dice, más por cuanto permanece para siempre, se fija, es diferente, porque los sacerdotes del, valga la redundancia, el sacerdocio levítico, iban muriendo, iban muriendo. De hecho, el sumo sacerdote entraba una vez al año, ya en el día de expiación, y tenía pega, por así decirlo, una vez al año nomás.
¿Ya? Y a medida que pasaban los años, moría, ¿no es cierto? Y venía otro y así. En cambio, Jesucristo no dice, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Quién es ese? Jesucristo como nuestro único gran sumo sacerdote, ¿ya? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, por Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ves? Jesucristo es eterno. Aunque tomó forma humana, una existencia temporal, ¿ya? Murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió al cielo, ¿no es cierto? Y envió al Espíritu Santo y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como nuestro único gran sumo sacerdote todos los días. Esto es muy importante, hermanos queridos, ¿ya? Porque ningún ser humano, ninguno, ni siquiera nosotros, ahora que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, ninguno puede llegar a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y presentarse así como con un sacerdocio inmutable, como lo hizo Jesucristo. Ninguno, porque todos somos pecadores. Ya lo he explicado varias veces, que la sangre del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, era pura y sin mancha, no era como nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no fue engendrado por un papá humano, fue engendrado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, dice aquí, verso 26, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote, no se olvide, sumo sacerdote, estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Jesucristo, el sumo sacerdote, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, quien no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero el sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Muy bien. ¿Quién sigue? La Amén. hermana Anita, la hermana Alejandra. Amén. Ya. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Muchas Amén. gracias, hermano. Amén. Ya. Aquí, ¿no es cierto?, dice que el Señor Jesucristo se nos está hablando, ¿no es cierto?, de su sacrificio expiatorio también. De hecho, el libro de Hebreo habla todo, ¿no es cierto?, de su humanidad. ¿Yo por qué tomé muchos de estos versículos? Porque un ángel no puede derramar sangre. ¿Se fijan? Entonces Jesucristo no era un ángel. Jesucristo era un ser humano, era Dios, ¿no es cierto?, hecho ser humano, y la parte humana del Señor Jesucristo nunca pecó, nunca falló, y, ¿no es cierto?, con esa sangre bendita el Señor nos redimió de toda la maldición, de todo el juicio de Dios, de todo lo que es el pecado, etcétera, etcétera. Pero como humano, por eso estamos viendo, ¿no es cierto?, que la encarnación de Dios, Dios se hizo ser humano, ¿quién? En Jesucristo. Hermana Mary, ¿alguna pregunta? No, Levantó la mano. Ah, ya, porque cuando quieran hacer alguna pregunta, alguna duda, ningún problema, prenden su micrófono o levantan la manito. Cuando levantan la manito significa que me quieren hacer alguna pregunta. Bien, sigamos, dice. Verso, Hebreo 9, 12, 14, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Ya, eso significa, ¿no es cierto?, que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, venía una persona cuando pecaba y tenía que tener un chivito, un corderito, una vaquita, qué sé yo, o una palomita, lo que sea, y el sumo sacerdote tenía que matar ese animalito y con esa sangre, ¿no es cierto?, hacer expiación por los pecados de esa persona, ¿ya? Por eso dice aquí, no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, de cordero, de chivo, sino por su propia sangre. Díganme, ¿un ángel puede derramar sangre?
No, pues. No. Sí, los ángeles son espíritus. En cambio aquí vemos que Dios se hizo ser humano en la persona de Jesucristo y Jesús derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Lo único que limpia el pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Ya no es el Espíritu Santo, no es la palabra de Dios tampoco. ¿Ya? La palabra de Dios nos santifica, el Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda a vencer, nos da fuerza, etcétera, etcétera. Ya. Pero lo que limpia el pecado es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Entonces, Jesucristo, por ejemplo, no podía venir en tiempo de los griegos, porque los griegos no inventaron la crucifixión, o en tiempo de los medo-persas, o en tiempo de los babilonios, porque la crucifixión no existía. No existía la crucifixión, en cambio la inventaron los romanos. Entonces, Jesús tampoco podía venir, por ejemplo, en el año 1500, 1600, porque ya la crucifixión no se efectuaba. Había otro tipo de castigo, de muerte. Entonces el Señor mandó para que Jesús hubiese derramado su sangre bendita, lo mandó, ¿no es cierto?, justo en ese entonces, 4000 años después de Abraham, perdón, de Adán, ¿no es cierto?, vino Jesús y derramó su sangre en la cruz del Calvario por la muerte que había, que se llamaba la crucifixión. Eso es muy importante, como dato histórico. Dice, si no por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, entró arriba, Jesucristo entró arriba, al lugar santísimo celestial, habiendo obtenido eterna redención. A ver, ¿se recuerdan cuando Jesús recién resucitó el primer día de la semana, es decir, el día domingo, y María Magdalena o María de Magdala, ¿no es cierto?, el Magdalena, lo fue a ver y el Señor le dijo, no me toques, María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre? Entonces eso significaba que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, cuando iba a entrar el día de expiación, no podía ser tocado por nadie. ¿Ya? No podía ser tocado por nadie, ni por su esposa, ni por su mamá, ni por su abuelito, su abuelita, ni por los hijos, ni por la hija regalona que tenía, ni por el nieto regalón que tenía, no, por nadie, por nadie. Porque si ese hombre entraba con pecado al lugar santísimo, al llevar esa sangre para hacer expiación por el pueblo, bueno, primero por él, después por el pueblo, ese hombre caía muerto por la presencia de Dios, moría. ¿Ya? Jesucristo no entró, digamos, al lugar santísimo ¿cómo podríamos decir? A ver, no entró al lugar santísimo ahí del templo que había en Jerusalén, no, entró al lugar santísimo celestial, ¿ya? Al lugar santísimo celestial, arriba, a la presencia de Dios. Eso es muy importante, ¿ya? Es muy importante, ¿por qué? Porque gracias a que Jesucristo, ¿no es cierto?, expió el santuario celestial con su sangre bendita, por eso usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Usted me dirá, pero ¿cómo, hermano, si somos pecadores? A través de la oración, pues, porque físicamente estamos acá en la tierra. Entonces, cuando usted ora y clamamos y oramos los días domingos, ¿no es cierto?, que estamos orando en la madrugada, el Señor escucha nuestras oraciones, claro, claro que sí, las escucha todas, las escucha durante toda la semana cuando nos piden oración por aquí, oración por allá, claro. Pero en su tiempo y en su perfecta voluntad, Él concede la respuesta, sea un sí, sea un espere o sea un no. Entonces, por eso dice aquí, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Dónde entró Jesucristo? En el lugar santísimo, arriba en el trono de Dios. ¿Para qué? Para con su sangre, ¿no es cierto? Para con su sangre, sin mancha y sin pecado, expió el santuario celestial y ahora usted y yo tenemos entrada ahí. Eso es muy importante. Ya, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y los cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo limpia nuestros corazones, totalmente pues, pero la sangre la tiene que derramar un ser humano. Nosotros los humanos somos los únicos que tenemos sangre. Bueno, los animales también la tienen, los peces, las aves, claro, pero es otro tipo de, por así decirlo, de sangre, otro tipo de carne, no es lo mismo. Y el verso 26, ¿no es cierto?, dice, de otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, dice, pero ahora,
en la consumación de los siglos, puede colocar en silencio su celular nomás, para que no haya ruido. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ve? ¿Quién fue el que quitó el pecado en la cruz del Calvario? Jesucristo. Se presentó él mismo, ¿no es cierto?, delante de Dios el Padre. ¿Para qué? Para que con su sacrificio, con su sangre, sin mancha y sin pecado, ¿ya? Él, ¿no es cierto?, nos abrió la entrada al lugar santísimo celestial y quitó de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Y obviamente, ¿no es cierto?, todo esto apunta a qué cosa, a que Dios se hizo ser humano en la persona de Jesucristo, y Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que por su sangre bendita, ¿no es cierto?, expió el santuario celestial arriba del trono de Dios, y ahora usted y yo podemos llegar a la misma presencia de Dios. No se olvide, no físicamente, imposible, porque físicamente estamos aquí en la tierra, sino a través de la oración, del clamor, de la alabanza, cuando le cantamos, le alabamos, le adoramos, la sangre de Cristo que ya limpió todo nuestro ser, ¿no es cierto? Ahí el Señor abrió ese camino para que usted y yo hoy día lleguemos a la misma presencia del Dios Todopoderoso. Deberíamos decir, gloria a Dios, aleluya. Ya, muy bien. Hebreos 13:8, ¿qué es lo que dice? ¿A quién le tocó Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya, hermana Gisela, muy bien. Hermana Gisela. Hebreos 13:8. Este verso subráyenlo. Subráyenlo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Díganme, ¿qué ser humano puede decir eso? Nadie, absolutamente nadie. A ver, un personaje histórico, Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins murió como a los 60, 70 años. No podemos decir Bernardo O'Higgins es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es posible. ¿Se fija? O un héroe, a ver, Alejandro Magno, ya, el creador del Imperio Romano, del Imperio Griego. Podríamos decir, Alejandro Magno es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Imposible, porque Alejandro Magno ya murió joven a los 33 años. En cambio, Jesucristo, ¿no es cierto? Aquí el autor de Hebreos nos dice, Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, es el Dios todopoderoso que se hizo ser humano, que tomó forma humana. Por eso el tema se trata, ¿no es cierto?, la encarnación de Dios, que Dios se hizo carne. ¿Se encarnó en quién? En Jesucristo. Porque él como Dios no tenía problema, pero como hombre, como ser humano, por así decirlo, ¿no es cierto?, que tomó la naturaleza humana de su mamá, de Miriam, de María, él, ¿no es cierto?, dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es muy importante, ese versículo bíblico, si lo pueden aprender de memoria, mejor. Hermano, ¿quién sigue? El hermano Josué. Hebreos capítulo 10, versículos del 6 al 7. Amén. Hebreos 10, 6, 7. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya, amén, ahí le fui a echar un poco de leña al fuego. Hebreos capítulo 10, del versículo 6 al 7. Veamos qué es lo que nos habla aquí. Dice lo siguiente, lo que leyó nuestro amado hermano Josué. Muchas gracias, hermano. Dice, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, le dio al pueblo de Israel, solamente a Israel, las leyes de los sacrificios, que tenían que derramar sangre y montones de cuestiones, matar animalitos, etcétera, ¿ya? Aquí el Señor quedó hastiado de eso, porque Israel, ¿no es cierto?, el pueblo pecaba deliberadamente, hacía lo malo a sabiendas, ya la pensaba, la craneaba y le hacía lo malo, así de simple, cara dura, cara de palo.
Entonces el Señor dice aquí, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. El Señor estaba aburrido de eso, estaba cansado. Porque no había sinceridad, pues decían, sí, Señor, perdóname, se dan la media vuelta y seguían haciéndolo mal. En cambio, Jesucristo dijo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es lo que está escrito de Jesucristo? Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Antes que Dios creara todas las cosas, Jesucristo ya estaba destinado, ¿no es cierto?, para que como ser humano sea totalmente obediente a Dios el Padre y con su sangre, sin mancha y sin pecado, pudiera expiar, tapar, ocultar, anular el pecado y toda la rebelión del hombre contra Dios. Por eso es que Jesucristo es nuestro amado Rey, Salvador, es todo, a Él se lo debemos todo, absolutamente todo. El que está con Jesús en su corazón está totalmente completo. Ya no tiene que guardar el día sábado, que no tiene que comer esto, no tiene que comer esto otro, que a los niños hay que circuncidarlos y una pila de cuestiones más que se les dio al pueblo de Israel, pero todo eso era una sombra de lo que había de venir en el verdadero Mesías, que era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces aquí, ¿no es cierto?, el Señor dice que holocausto y expiación por el pecado no le agradaron. El Señor estaba cansado de todo eso. No quería ya verlos más. Pero, ¿no es cierto?, dice, entonces dije, he aquí que vengo. Jesús le está diciendo aquí, ¿no es cierto?, al Señor, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es lo que estaba escrito? Le vuelvo a decir, que Jesús, ¿no es cierto?, iba a ser el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Que Jesús Dios un día iba a tomar forma humana, ¿no es cierto?, para salvarnos nosotros los pecadores. No se hizo ángel para salvar a los ángeles, no se hizo animal para salvar a los animales, o pez para salvar a los peces, etcétera, o ave para salvar a las aves. No. Dios se hizo ser humano para salvarnos a nosotros, a usted y a mí. Esto es muy importante, importantísimo. Hermana Carela, Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 23. Amén. Dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muchas gracias, hermana Gre. Ya. Aquí, ¿no es cierto?, este relato lo hemos leído muchas veces y ya lo conocemos, ya de que María, ¿no es cierto?, estaba embarazada antes de casarse. Ya, y en la cultura hebrea, en la cultura judía, y incluso hasta hoy no se ve muy bien eso, pero en la cultura hebrea eran más jodidos, los judíos eran re jodidos, a la mujer la apedreaban. Entonces José, como era justo, es decir, como era correcto, como era un caballero, quiso dejarla secretamente quiso quedarse calladito pero arrancar, ¿ya? Abandonarla secretamente. Porque si él la denunciaba, le iban a matar a piedras. Entonces José, como era justo, dice, como era correcto, era un hombre correcto, ya un hombre bueno, por así decirlo, ya quiso dejarla, pero calladito, sin que nadie sepa. Entonces el ángel dijo: oye, mira, no te preocupes, María está embarazada, pero no es porque te haya engañado, sino porque ella está embarazada, quedó embarazada, pero del Espíritu de Dios. Y ahí, ¿no es cierto?, yo le he hablado bastante de que Jesucristo, ¿no es cierto?, tenía dos naturalezas. Como fue engendrado por el Espíritu Santo, el óvulo de María, ¿no es cierto?, fue engendrado por el Espíritu Santo, tenía dos naturalezas: la humana, de su mamá, porque solamente las mujeres pueden tener hijos, los hombres no, y, ¿no es cierto?, la naturaleza divina del Espíritu Santo. Por lo tanto, su sangre no venía contaminada o infestada o infectada con el pecado.
Ya la sangre del Señor Jesucristo era pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Eso es muy importante. Este pasaje que nos habla del nacimiento de Cristo, ¿ya? De que, ¿no es cierto?, Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Dios. No fue engendrado por un hombre humano. Y así lo entendemos claramente, ¿no es cierto? Y con eso le cortamos la cabeza a toda la secta. A los testigos de Jehová, a los mormones, a los musulmanes, a los mismos judíos, a la misma nación de Israel que no reconocen que Jesús, ¿no es cierto?, es su verdadero Mesías. Lo tienen como un profeta, incluso a algunos ni como profeta le dicen. Lo comparan con un revolucionario como el Che Guevara. Miren la comparación que hacen. Así de duro está el pueblo de Israel, que no reconoce a Jesucristo. Bueno, entonces aquí se nos dice qué cosa, ¿no es cierto?, que el Señor fue concebido, ¿no es cierto?, por el Espíritu de Dios. Eso implica qué cosa, que Jesús tiene dos naturalezas. 100% Dios, del Espíritu Santo, y 100% hombre de su mamá María. ¿Ya? 100% Dios y 100% hombre. Se hizo hombre, se hizo ser humano. ¿Para qué? Para poder salvarnos, porque la sangre del Señor Jesucristo era sin mancha y sin pecado, y un inocente tenía que pagar por los culpables. Y en este caso Dios descargó toda su ira sobre él, sobre su Hijo en la cruz del Calvario, ¿ya? Una sola vez y para siempre, y Jesús llevó todos nuestros pecados en su cuerpo físico, su cuerpo que era sin pecado, su sangre que era sin mancha y sin pecado. Tuvo que derramarla para hacer expiación, expiar, estapar, anular, eliminar para siempre. ¿Qué cosa? El pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, todo esto estaba en el plan divino de la redención desde la fundación del mundo. Antes de que Dios creara todas las cosas, ya Jesucristo estaba destinado para morir por nuestros pecados. Y aquí, ¿no es cierto?, en este relato de Mateo, se nos dice, ¿no es cierto?, que Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Sigamos. Sigamos. ¿Quién llegó por aquí? Parece que la hermana Muriel, ¿eh? No, la hermana Ruth Gutiérrez, ya. Bendición, hermana Ruth. Amén. Ah, y el hermano Enrique también, ya. Bienvenido, hermano Enrique, hermana Ruth. Bendiciones. Muy bien. Juan capítulo 16, versículos 27, 28 y 30. Me parece que es la hermana Patricia. Patricia Gómez. Amén, hermano Rudy. Ya, léelo. Dice así la palabra del Señor. Oh, sí. Ya, dice así. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Ya, muy bien. Gracias, hermana Patricia. Amén. Miren qué linda es la palabra de Dios. Juan 16, versos 27, 28 y 30 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros, le dijo a sus discípulos ahí Jesús, me habéis amado. A ver, yo creo que todos los que estamos aquí, si yo pregunto cuánto amamos a Jesucristo, todos levantamos la mano derecha, la mano izquierda, levantamos hasta los pies. Porque amamos a Jesús, le debemos la salvación, la vida eterna, le debemos todo. A Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Por eso amamos al Señor. Claro que sí, pues amén. Todos los días le amamos, dice. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué ser humano puede decir yo salí de Dios? Ninguno, porque todos salimos de papá y de mamá. En cambio, Jesucristo no, pues. Él salió de Dios, ¿ves? Porque era Dios hecho ser humano. Y esto, ¿no es cierto? Como veíamos en el estudio anterior de la divinidad de Jesucristo, en la preexistencia de Cristo, Juan 8, de 56 a 59, cuando Jesús dijo, de cierto digo que antes que Abraham fuese yo soy, agarraron piedras para tirársela. ¿Por qué? Porque Jesús dijo yo soy. Y ese yo soy se refiere al Dios eterno.
Cuando Moisés, ¿no es cierto?, le dijo, si me preguntan por tu nombre, ¿qué le digo? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy, yo soy, me envió a vosotros, así tienes que decirle, Moisés. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy, agarraron piedras para apedrearlo. Bueno, fíjese aquí, Juan, ¿no es cierto?, 16, verso 27, dice, porque habéis creído que yo salí de Dios, que yo vine de Dios. Ningún ser humano puede decir eso. En cambio, Jesucristo sí, porque Él era Dios que se hizo ser humano. Verso 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Ve? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, resucitó porque venció la muerte, el pecado, a Satanás, al infierno, venció todo, ¿no es cierto? Fue ascendido al cielo, llegó al trono de Dios, con su sangre expió el santuario celestial, abrió un camino para usted y para mí a través de la oración. Cuando usted y yo oramos, llegamos a la misma presencia de Dios a través de la oración, porque físicamente estamos aquí en el mundo, ¿ya? Y el Señor, ¿no es cierto?, abrió ese camino ¿para quién? Para su iglesia, no para todo el mundo y no para Israel, para todos aquellos que confían y le rinden su vida y su corazón a Jesucristo. Cuando usted y yo oramos en la madrugada del día domingo, ¿no es cierto? Cuando oramos ahí en la madrugada, el Señor nos está escuchando. El Señor nos escucha perfectamente. Dios nos escucha perfectamente. ¿Por qué? Porque llegamos, ¿no es cierto?, cubiertos con la sangre de Cristo al lugar santísimo celestial, y Dios sabe que le estamos pidiendo por un familiar, por un trabajo, que el Señor nos libre de todo este bicho asqueroso, que el Señor nos cuide nuestra salud física, que bendiga a nuestros seres queridos. El Señor sabe que estamos orando por personas inconversas, por salud de algunas personas, por etcétera, etcétera, etcétera. Por todo eso el Señor sabe que estamos orando, claro que sí, pues. Pero en su perfecta voluntad y en su soberana voluntad, Él va a responder a su debido tiempo. Ahí no podemos apurarnos, porque Dios no nos apura. Él tiene sus tiempos perfectos. Y por último, el 30 dice, los discípulos le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¿Ves? Los discípulos creyeron. Les costaba entender esas cosas porque ellos eran judíos. ¿Ya? No eran chilenos, ni norteamericanos, ni mexicanos, ni centroamericanos, no. Ellos eran judíos, les costaba entender esas cosas. Pero el Señor se les declaraba abiertamente de que Él vino de Dios, que Él salió de Dios. Y ahí le dijeron, ¿no es cierto?, ahora creemos y entendemos, ¿no es cierto?, claramente que tú has venido de Dios, que tú saliste de Dios. Ningún ser humano puede ser eso, ninguno, ninguno. Así como en la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando se transfiguró el Señor, cambió su estado molecular de un ser humano a un ser celestial. Yo le decía, a ver, trate de hacer eso. A la 1, a las 2 y a las 3. No pasa nada, ¿ves? No podemos hacer eso, pero Jesucristo sí. Eso es prueba de su divinidad. Y aquí en este caso, ¿no es cierto?, también prueba de su encarnación, de que Dios se hizo ser humano, de que Jesucristo vino de Dios, que salió de Dios. Muy bien, Juan 16:5, me parece que la hermana Miriam. Hermano Rudy, yo iba a Juan 13:3. Ah, no, entonces, ¿a quién le pedí Juan 16:5? Ay, disculpe, hermana Miriam. Lea, hermana Miriam, por favor. Juan. No, me salté uno. Le debo un chocolate, hermana Miriam. Juan 13:3, por favor. Hermana Miriam. Ya, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. Gracias. Le debo un chocolate, hermana Miriam, disculpe. De ahí se lo envío por WhatsApp. Ya. Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, regresaba, ¿ve? ¿De dónde vino Jesucristo? ¿Apareció así de la nada? No, vino de Dios. Dios se hizo ser humano. Si gustan ustedes, ¿no es cierto?, lo pueden anexar a los 5 versículos que teníamos de la divinidad de Jesucristo. También pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Ya? Todas las cosas en las manos, dice, y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Se fija? ¿De dónde vino Jesucristo? ¿Apareció así como un ser humano que se creía Dios? No, era Dios que se hizo ser humano. ¿Ya?
Algunos pintan a Jesús como que era un gran profeta, ¿no es cierto? Que era una gran persona, como los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones, pero no creen que Jesucristo es Dios. Pues mire todas las pruebas que estamos estudiando aquí, que tenemos en la Biblia, los versículos contundentes que nos hablan de qué cosa, de que Jesucristo es Dios, pero que Dios se hizo ser humano no en cualquier persona, sino en Jesús, su Hijo amado. Y aquí dice que había salido de Dios y a Dios iba. Importantísimo todas estas citas bíblicas, ¿ves? Muy bien, ahora sí, Juan 16:5, ¿a quién le pedí? A la hermana... Hermano Rudy. ¿A quién le pedí Juan 16:5? Hermano Rudy. Ah, la hermana Sonia. Sí, me pidió, es que me nombró en 2 veces, pero bueno, Juan No, 16:5. busque Juan 16:5, por favor. Juan 16:5. Ya, mi hermano. En el nombre del Señor. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ya. Jesucristo dice aquí, pero ahora voy al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre Celestial. ¿Te fijas? Si Jesús hubiese sido un ser humano, usted y yo podríamos decir, a ver, voy a volver a Dios que me envió. Ninguno, pues. Pero él sí. Jesús sí podía decir eso, pero ahora voy al que me envió, regreso al que me envió. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que iba a morir, pero iba a resucitar, ¿no es cierto? Iba a ser glorificado arriba a la diestra del Padre, iba a enviar al Espíritu Santo. A ver, ¿a quién le di Juan 17, versículos 8, 11 y 24? A la hermana Pamelita, me parece. Hermana Pamelita, ¿está por ahí? Sí, claro. Hermano Rudy, ¿Sí? hermano, ¿me ¿Sí? escucha? ¿Le escucho? ¿Sí? Le escucho súper bien. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ya. Me dijo Juan 16:5, ¿no es cierto? No, busque otra, por favor. ¿Ah? Juan 17. Busque otro. Juan 17. Juan 17. Versículos ¿Ya? 8, Aquí lo tengo. 11 y 24. Juan 17, versículos 8, 11 y 24. Ya, 8, 11 y 24. Sí, por 8 favor. dice, porque las palabras que me disteis les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 11. 8 de ahí. El 11. 11. Ya, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean unos así como nosotros. Y 24. Y el 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Muchas gracias, hermana Pamelita. Bendición. Gracias. Ya. Aquí, ¿no es cierto?, vemos que Jesucristo está hablando. Y Jesús dice, porque Juan 17, versículos 8, 11 y 24 dice, porque las palabras que me diste, Jesús le está hablando al Padre, dice, les he dado, y ellos la recibieron, se refiere solamente a sus discípulos, también a nosotros hoy en día, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Se fija? El único enviado de Dios fue Jesucristo, no es el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, no son los 4 seres vivientes, ni los 24 ancianos, no. Dios el Padre envió uno solo, y ese uno solo es Jesucristo que tomó forma humana. El verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, dice, y yo voy a ti. Ningún ser humano puede decir yo voy a Dios.
nosotros por la salvación en Jesucristo cuando morimos, vamos a Dios. Pero ningún ser humano en su estado natural, por así decirlo, puede decir, no, yo si muero me voy al cielo, me voy con Dios. Ya, algunos caraduras dicen eso, pero están rotundamente equivocados. Si sus pecados no son lavados en la sangre del Señor Jesucristo, no van a ir al cielo, se van al infierno. Yo voy a ti, dice Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y por último, el 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, se refiere a la iglesia, a nosotros, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara todas las cosas, todo el mundo, las galaxias, el planeta Tierra, como nosotros lo conocemos, etcétera, ya nosotros mismos, Dios, ¿no es cierto?, ya había amado al Señor Jesucristo como hijo. ¿Por qué? Porque sabía todo lo que iba a hacer para redimirnos de la maldición, del pecado, ¿no es cierto?, de la condenación eterna, etcétera. Y por eso Dios, ¿no es cierto?, amaba al Hijo y lo sigue amando, ya, y lo ha exaltado a la diestra del Padre, de su diestra, a la diestra del Dios Todopoderoso, a la diestra del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Jesús se ofreció voluntario, ¿para qué? Para venir a salvarnos a nosotros. Antes de que Dios creara la raza humana, antes de que Dios creara la tierra, el universo, etcétera, Dios ya sabía, ¿no es cierto?, que tenía que tomar forma humana para lograr, ¿no es cierto?, una salvación para cada uno de nosotros, vencer al enemigo para siempre. Dios sabía de que un tercio de los ángeles iban a ir con un personaje, ¿no es cierto?, y el Señor sabía que lo iba a derrotar limpiamente, y iba, ¿no es cierto?, a bendecir al género humano, a la raza humana, para que usted y yo, ¿no es cierto?, podamos tener acceso a la salvación. Y por último, Lolita, Juan 19:7, ¿qué dice? Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debemos morir. Debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ya. Amén. Ahí, ¿no es cierto? Gracias. Los que estaban acusando a Jesucristo, ¿no es cierto?, dijeron debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ese hijo, si usted se fija, está con H mayúscula. Es distinto a nosotros que somos hijos con H minúscula. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene la preeminencia en todo. Él se hizo el Hijo de Dios, ¿para qué? O el Hijo del Hombre, ¿para qué? Para salvarnos, se hizo hombre. Por eso el tema se llama, ¿no es cierto?, la encarnación de Dios. ¿En quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. No se hizo carne en Juan el Bautista, o en los apóstoles, o en los profetas, o en los patriarcas. No, no, no. Dios se hizo ser humano en Jesucristo, su Hijo amado. Muy bien. No sé si hay alguna duda, pregunta o consulta. Dios bendiga a la hermana Mary, a la hermana Alejandra, al hermano Enrique, a la hermana Gisela, Barbarita, Lucas, si está por ahí, al hermano Josué, con la hermana Carela, a Loida, Mario, a la hermana Mónica, a la hermana Miriam, a la hermana Pamelita, a la hermana Patricia, a la hermana Ruth Gutiérrez, a la hermana Sonia Zúñiga. Están todos conectados en el estudio bíblico de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta con respecto al tema de la encarnación de Dios? O con todos los versículos hermano, que leímos. ¿Sí? cuando uno escribe hijo, siempre hay que escribirlo con mayúsculas. Hijo de Dios se refiere a Jesucristo. Sí, correcto. A Jesucristo sí, siempre hay con que escribirlo H con mayúscula. mayúsculas. Sí, con H mayúscula y la J de Jesucristo también. Lo mismo la E de Espíritu y la S de Santo, porque son parte de la divinidad. Ya, hermano, esa era mi pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta o consulta? Hermano Rudy. Hermana Gisela. Amén. La semana pasada usted explicó que nosotros no teníamos que cumplir la ley, digamos, la dada a los judíos, porque nosotros al aceptar a Cristo, Él había como que había cumplido la ley por nosotros. Pues, ahora lo entiendo bien por un versículo que leyó una hermanita, pero usted lo podría explicar un poquito mejor. Ya, correcto, muy bien. Dios, muy bien, hermana Gisela, Dios se hizo ser humano en la persona de Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario, como su sangre era sin mancha, sin pecado, porque, ¿no es cierto?, lo digo una vez más, el gameto femenino, el óvulo que tienen solamente las mujeres, fue engendrado por el Espíritu de Dios. Ahí lo leyó la hermana Carela.
Mateo 1 del 18 al 23, ¿ya? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús tenía dos naturalezas, la divina del Espíritu Santo y la humana de su mamá María, porque solamente las mujeres pueden tener hijos, nosotros los hombres no, ¿ya? Pueden quedar embarazadas y traer los hijos a los seres humanos. Dios lo diseñó así. Entonces, ¿no es cierto? La sangre de Jesucristo, como no fue engendrado por un hombre, la sangre del Señor era sin mancha. Por lo tanto, como era sin mancha, Él era el único que podía pagar, como inocente, el Cordero de Dios inocente, podía pagar esa deuda del pecado para con Dios, ¿no es cierto?, que tenía la raza humana. ¿Ok? Entonces, Jesucristo, cuando derramó su sangre sin mancha y sin pecado, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, Él puede, ¿no es cierto?, ahora salvarnos eternamente. Él abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo celestial. A través de esa sangre, usted y yo, ¿no es cierto?, que nos limpia de nuestros pecados, usted y yo, ¿no es cierto?, podemos llegar al trono de la gracia, podemos llegar al santuario celestial, arriba, al tercer cielo. Y ese privilegio solamente lo tiene la iglesia, no lo tiene Israel. Entonces, antes, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Señor le dio a Israel, ¿no es cierto?, unas leyes ceremoniales que Israel tenía que cumplir, la de matar animalitos, cosas así, pero todo eso era una sombra, era un modelo, un prototipo, ¿ya?, de lo que Jesús un día iba a hacer en la cruz del Calvario, que a través de su sangre bendita, ¿no es cierto?, usted y yo íbamos a ser limpios y Dios iba a ser, ¿no es cierto?, como si usted y yo nunca hubiésemos pecado, como si usted y yo hubiésemos cumplido toda la ley de Dios, ya todos los mandamientos de Dios. El Señor, ¿no es cierto?, ahí en Éxodo capítulo 20 se lo resumió en 10, y Jesucristo lo resumió en 2, ahí en Mateo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ganamos absolutamente con poner nuestra fe, la confianza, la certeza, la seguridad en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque no tan solo nuestros pecados son lavados y limpiados, sino que también Dios hace como que nosotros nunca hubiésemos pecado, y por si fuera poco, Dios nos hace como si usted y yo hubiésemos cumplido toda su ley. Amén. Toda la ley de Dios. No sé si le respondí, hermanita Gisela. Ya, muy bien. Dice que sí, hermana Gisela. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta o consulta del tema? Del tema, porque después vamos a dejar a nuestra hermana Gisela, que tiene algunas cositas. Vamos a terminar el estudio bíblico, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios, y después los hermanos que quieran quedarse, vamos a hacer un tema de una conversación que tenemos pendiente con la hermana Gisela. Ella lo va a exponer y nosotros vamos a ir opinando, pero primero tenemos que terminar el estudio bíblico, porque no hay que sumar manzanas con peras. Las manzanas son manzanas y las peras son peras. Tenemos que terminar una cosa primero y después entablamos otro tema de conversación. El que quiera quedarse, ¿no es cierto?, se queda, y el que no desee retirarse no hay problema. Pero vamos a hablar un tema contingente de lo que está pasando en el país. Pero primero terminemos, ¿no es cierto?, el estudio bíblico. ¿Alguna duda, pregunta, consulta con respecto a lo que vimos de la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo? Hermana Patricia, ¿alguna pregunta? Hermana Mónica, Loida, Mario, hermana Miriam, hermano Josué, hermana Carela, hermana Alejandra, hermana Mary, hermano Enrique, hermana Pamelita, hermana Ruth. Yo ya pregunté. No, nada, Ya hermano. pregunté. Claro, hermano Rudy. Hermano Rudy, ahí Todo que tenga la en manita. Salamanca, mi hermano Rudy. Ya. Hermana Carela. ¿O no se entendió nada? Se entendió todo por Hermano acá. Rudy, Ya. Dígame. hermano Rudy, Sí, dígame. referente a lo que estaba explicando recién de que nuestro Señor fue fecundado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y parte de María, ¿verdad? Parte de María, ¿verdad? Eso es lo que entendí yo. Ya. Y en Génesis 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso se refiere a ese
justamente a ese, cuando Jesús encarnó en, en María, No, ¿a hermana eso se querida, no, refiere? esa es otra cosa. No, No, esa es otra cosa. Ahí, cuando Dios en Génesis 3:15, ¿no es cierto?, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la sí. mujer, ya hay una enemistad natural entre la mujer, no el hombre, y la serpiente, hasta los gusanos. Yo tenía en la enseñanza básica, una vez, unos experimentos en ciencias naturales, una chica vio un gusano y se subió arriba de la mesa, se puso a gritar, a llorar. La profesora la retaba, cálmese, le decía, cálmese, no había forma. Yo tengo a mi hermana Loida que está ahí, ¿no es cierto? Le parecía lo mismo con los gusanos, con las lombrices. Se ponía a gritar. Imagínense si eran una culebra o una serpiente. Ya, yo la entiendo, hay una rivalidad natural entre la mujer. ¿Por qué? Porque la serpiente, dicho de otra forma bien chilena, se la engrupió a la mujer, pues entonces hay una rivalidad natural. Pero, Dios dijo que de la descendencia de la mujer iba a venir alguien que le iba a aplastar la cabeza al diablo. Y ese fue Jesucristo. Entonces, cuando Jesús le aplastó la cabeza al diablo, ¿en qué momento fue? En la cruz del Calvario. Pero dijo que la serpiente también le iba a producir una herida en el calcañar, el calcañar y el tobillo. Ya, eso simbolizaba, hermana querida, que Jesús iba a tener que atravesar una muerte lenta y agónica. Díganme, ¿a quién le gustaría morir de a poquito? A A nadie, hermano. nadie. A nadie. Uno quisiera morir, que se muera de un chancacazo de un viaje porque no le gusta sufrir, pero Jesús, el día antes de morir, su agonía era tan intensa que sudaba gotas de sangre, dice ahí el relato en el Evangelio de Juan. Sudaba gotas de sangre, ¿por qué? Porque tenía que resistir todos nuestros pecados. El Hijo de Dios, nuestro amado Rey y Salvador, al que le besamos los pies todos los días, hoy día, no importa las circunstancias. Le honramos, le amamos, le declaramos nuestro amor todos los días. Él sufrió una angustia mental terrible porque él sabía cómo iba a morir. El único. Si usted y yo supiéramos cómo vamos a morir, les aseguro que más de alguno, capaz que tira para la cola, es decir, tira para atrás, diga, no, 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 yo no, 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 renuncio a ti, Jesucristo, no. Más de alguno. Entonces, nosotros, el Señor, gracias a Dios, nos veló el día y la hora en que nosotros no sabemos que vamos a morir, porque si no nos produciría una angustia mental terrible, que solamente Jesús pudo llevarla. Entonces, ese versículo, hermanita Miriam, Génesis 3:15, se refiere, ¿no es cierto?, a que va a haber una rivalidad, una enemistad perpetua entre la mujer, sexo femenino, y la serpiente, hasta los gusanos, como le decía. Y también, ¿no es cierto?, de la descendencia de la mujer, porque solamente la mujer puede tener los hijos, puede parir los hijos. Los hombres no estamos diseñados para eso. ¿Ya? Iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Jesucristo le aplastó la cabeza al diablo y lo derrotó. Pero la serpiente le iba a infligir, ¿no es cierto?, una muerte lenta, una muerte dolorosa. Y eso fue lo que Jesús llevó, ¿no es cierto?, desde un día antes en el huerto de Getsemaní hasta cuando ya tomó la Santa Cena con los discípulos, y en la madrugada lo vinieron a buscar, traicionado por Judas, etcétera, una muerte lenta y agónica. No sé si le responde, hermana Miriam. Sí, sí, hermano, gracias. Muy bien. Hermano Rudy, ¿Sí? mire, usted habló de que Jesús también había tenido una reencarnación en Melquisedec, si es que no me equivoco, es lo que yo entendí. Encarnación, encarnación. ¿Y qué dije yo? Reencarnación, no, la reencarnación no existe. Ah, ya. Eso, ¿dónde está? Porque justo yo entré en esa parte cuando decía que Dios, pero él había sido esta encarnación después de nacer o antes de nacer. Ahí quedé flipando, Antes de no nacer, supe qué pasó. antes de nacer. Vaya a Hebreos Él capítulo. ya se... ya, ahí me manda la cita, por favor, para estudiarlo, para poder entender, porque es como que Jesús ya había venido a la tierra, pero sin haber nacido. ¿Eso es? Sí, correcto. Ese tema lo vamos a ver, hermana Miriam, Mary. hermana Mary.
Ese tema lo vamos a ver. Lo siguiente, que dice la cristofanía, una aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Ah, El ya, viernes, falta. el viernes Ajá. 23, porque el viernes 16, el otro viernes 16, ¿no es cierto? Vamos a hacer las preguntas de esta primera parte. Ya Ujú. hacemos las preguntas, terminamos las preguntas y el viernes 23 de julio vamos a hacer la cristofanía. Entonces ahí aparece todo, ¿no es cierto?, las apariciones en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo antes de su encarnación, como el ángel de Jehová, Ujú. o como lo que me estaba preguntando usted, ¿no es cierto, hermana Mary?, de Melquisedec. Ujú. Eso sale ahí en Hebreos capítulo 7, para que lo lea después. Ya, ok, listo, muchas gracias. Ya, pensé que me había quedado fuera de esa parte porque en mi vida había escuchado algo así, entonces me quedé como, no lo había escuchado jamás, entonces ¿cómo? ¿Cómo se iba a Ya, ya, pero voy a esperar hasta el estudio bíblico mejor, ya, Amén, no pues, hermana. tenía idea. Ya, le voy a mandar Muchas a su gracias. correo electrónico, después le voy a mandar todo el Listo, estudio para que usted lo imprima ahí y ahí se da cuenta, todo no hay problema. Muy bien. perfecto, gracias. Amén. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema o otro tema misceláneo antes de terminar? Hermano Enrique, hermana Ruth, hermano Rudy, mi tocayo, hermana Sonia, hermana Patricia, hermana Todo bien, Pamelita, hermano. hermana Todo Mónica, bien, hermano. hermano Mario, amén. Hermana Alejandra, ¿alguna pregunta? Barbarita, Todo bien. Luca. Bien, hermano Rudy, todo bien expuesto el tema. Gracias. Bien. Bendiciones. Ya. Si no hay más preguntas, hermana Mónica, usted es re buena para preguntar. Ya pues. La Elenita ahí. Hermana Mónica. Y lo que pasa es que llegué atrasada, entonces no escuché el contexto del principio, pues, entonces no quería meter la cuchara con algo que a lo mejor iba a estar a media mesa. Pero estaba ahora escuchando todo. Sí, Ya, de la encarnación de Cristo. Sí, ¿sabe qué? Personalmente a mí me costó mucho entender eso cuando yo era niña y me enseñaba las clases de religión, obviamente, siempre yo he dicho, estuve en una escuela católica. ¿Sabe qué me costó entender? Pero por años. Y yo decía, ¿cómo tan tonto el diablo? Cuando decía yo, ¿por qué el diablo tentó a Jesús si Jesús era el Hijo de Dios? ¿Sabe que me costó menos entenderlo hace poco? Y claro, porque él en la tierra era hombre, ¿no? ¿Y cómo somos los hombres? Estamos llenos de tentaciones. No sé si me corrige o no, pues yo entiendo así ahora, pues, pero a mí me costó mucho entender eso. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Claro, yo decía, ¿cómo tan tonto el diablo le ofreció a todo el mundo si él es dueño de todo? No sé, me cuestioné toda la vida eso, pues, no, nadie me lo explicaba, y me mandaban a rezar como 20 rosarios, como padre, y nunca se dieron el tiempo de explicarme algo que, bueno, pero es un tema amplio, sí, pues da para hartas cosas. El tema, porque hoy en día hay muchas religiones y sectas que se agarran, como dije, a la palabra, se toman de versículos que lo interpretan a su modo y así hacen seguir la gente. Claro, eso está malo, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Jesucristo fue Señor. tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso lo vimos en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, 4:15 y 16. El viernes pasado. Ya, muy bien. Bien, pues vamos a orar entonces, si no hay más preguntas. Y después vamos a dejar a nuestra amada hermana Gisela